La sombra del pasado. El planeta Corán 5 fue un testigo silencioso de una de las batallas más catastróficas en la historia galáctica. Sus paisajes, alguna vez exuberantes, ahora yacían en ruinas, marcados por cráteres y cubiertos de restos de máquinas de guerra. El cielo, una mezcla inquietante de nubes oscuras arremolinadas y el ocasional destello de un relámpago, reflejaba el caos de abajo. Hace 3 siglos, este fue el escenario donde la infantería aerotransportada humana dejó su infame marca. El Consejo Galáctico, el cuerpo gobernante de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, había sancionado esta misión con esperanza y temor. Los soldados Sinks, conocidos por sus tácticas de combate brutales y sus invasiones implacables, habían invadido Corán 5. Desesperado y sin otras opciones, el Consejo recurrió a los humanos. La llegada de las fuerzas humanas fue rápida y dramática. Su descenso desde los cielos, envueltos en elegantes armaduras negras y empuñando armamento avanzado, fue semejante a la ira de deidades vengativas. Se movían con una precisión y ferocidad inigualables. Cada uno de sus movimientos era un testimonio de milenios de artes marciales y entrenamiento de combate perfeccionados. El teniente Marcus Cain, un veterano con una mirada tan fría como el vacío del espacio, lideraba la carga. Sus ojos, ocultos tras el visor reflectante de su casco, escaneaban el campo de batalla con una calma mortal. «Ataquen y eliminen», crepitó su voz a través de las comunicaciones, desprovista de emoción. Su equipo respondió con un reconocimiento unificado, sus movimientos sincronizados reflejaban años de entrenamiento riguroso y experiencia en combate. Los soldados Sinks, imponentes y reptilianos, con escamas tan duras como el acero reforzado, eran adversarios formidables. Sin embargo, frente a los humanos, quedaron reducidos a meros obstáculos. El aire se llenó con el rugido ensordecedor de las explosiones, los ecos estallidos de los disparos y los gritos desesperados de los Sinks. Los soldados humanos se movían como sombras. Su camuflaje adaptativo los hacía casi invisibles hasta el momento del ataque. Cada enfrentamiento era brutalmente eficiente. Gargantas cortadas, miembros cercenados y el suelo pintado de sangre. En medio del caos, la cabo Elena Torres se distinguió con una demostración de poder y habilidad puros. Empuñando una cuchilla de plasma que zumbaba con energía letal, danzaba por el campo de batalla, y cada uno de sus mandobles dejaba una estela de destrucción. Saltó sobre escombros caídos, su cuchilla cortando la gruesa armadura de los Sinks como si fuera papel. «Manténganse alerta, se están reagrupando», gritó, su voz atravesando la cacofonía de la batalla. A pesar de su avanzada tecnología y destreza en combate, las fuerzas humanas no estuvieron exentas de bajas. El sargento David Reynolds, una figura robusta con reputación de valentía inquebrantable, cayó ante una andanada de disparos de energía. Su muerte, aunque fue un crudo recordatorio del costo de la guerra, infundió a sus camaradas una furia vengativa. Lucharon con renovado vigor, su determinación por honrar a su hermano caído era evidente en su asalto implacable. El clímax de la batalla ocurrió cuando el teniente Cain y su escuadrón de élite asaltaron el centro de mando Sinks. La estructura fortificada, erizada de defensas, parecía impenetrable. Pero los humanos, con su mezcla de fuerza bruta e ingenio táctico, derribaron sus muros. Dentro, se enfrentaron al señor de la guerra Sinks, una figura monstruosa con un aura amenazante. El enfrentamiento fue rápido y decisivo. Cain, con su rifle de plasma ajustado a la máxima potencia, se enfrentó al señor de la guerra en un duelo mortal. La habitación crepitaba con energía mientras los dos chocaban, pero fue la resolución inquebrantable y las tácticas superiores de Cain las que prevalecieron. Con un último y estruendoso disparo, el señor de la guerra Sinks cayó, su reinado de terror terminando en un estallido de luz. Cuando el polvo se asentó, se hizo evidente la verdadera magnitud de la devastación. El campo de batalla era un cementerio, cubierto de cuerpos de soldados Sinks y guerreros humanos caídos. El precio de la victoria fue alto, y el Consejo Galáctico, al presenciar las secuelas, quedó horrorizado por la pura brutalidad y eficiencia de las fuerzas humanas. En una sesión de emergencia convocada poco después de la batalla,
El Consejo debatió las implicaciones de la participación de la humanidad en conflictos interestelares. La decisión fue unánime. La destreza en combate de la humanidad, aunque innegablemente efectiva, representaba una amenaza para el delicado equilibrio de poder en la galaxia. Así, se instituyó la prohibición, y a los humanos se les prohibió participar en guerras galácticas. El legado de Corán V, los eventos de aquel planeta, quedaron grabados en los anales de la historia, un sombrío recordatorio del potencial de destrucción que yacía dentro de la humanidad. El nombre de Marcus Cain se convirtió en sinónimo de eficiencia letal. Elena Torres, de habilidad inigualable, y David Reynolds, de valentía sacrificial. Las historias de sus hazañas se transmitieron de generación en generación, convirtiéndose en leyendas que inspiraban asombro y miedo a partes iguales. Durante 300 años, la galaxia siguió adelante, recelosa del poder latente de la humanidad. El Consejo Galáctico mantuvo una paz frágil, siempre con la sombra del pasado cerniéndose sobre sus decisiones. Pocos sabían que llegaría el día en que necesitarían volver a llamar a los mismos guerreros que habían desterrado. Mientras una nueva amenaza emergía de las profundidades de las estrellas, la galaxia ardía con los fuegos de la guerra. La extensión de estrellas y planetas, alguna vez serena, se había convertido en un campo de batalla donde la supervivencia pendía de un hilo. La guerra Draconus-Orgon, un conflicto que había escalado más allá de las peores pesadillas de cualquiera, se desataba con una ferocidad que amenazaba con engullir cada rincón del dominio del Consejo Galáctico. En el planeta Ayoria, el aire estaba denso por el humo y el hedor a metal quemado. Los Draconus, una formidable raza reptiliana, habían lanzado un asalto implacable contra la ciudad capital. Sus máquinas de guerra, gigantescos mastodontes de acero y plasma, avanzaban pesadamente por las calles, aniquilando todo a su paso. Los civiles se acurrucaban en las ruinas, sus hogares reducidos a escombros. Los defensores de la ciudad, un contingente valiente pero superado de soldados ayorianos, luchaban desesperadamente, sus armas apenas hacían mella en la armadura Draconus. En medio del caos, una joven ayoriana llamada Lyra se acurrucaba con su familia en los restos de su hogar. Sus ojos, una vez llenos de asombro y esperanza, ahora reflejaban los horrores que había presenciado. Mientras el suelo temblaba con la marcha de las máquinas de guerra Draconus, se aferraba a su hermano, susurrando palabras de consuelo que ella misma apenas creía. Lejos, al otro lado de la galaxia, el planeta Silar enfrentaba un tipo diferente de pesadilla. Los Orgon, maestros de la guerra biológica, habían desatado una plaga virulenta sobre el planeta. La enfermedad se extendió como un incendio forestal, diezmando a la población con una eficiencia despiadada. Los hospitales rebosaban de enfermos y moribundos, mientras científicos y médicos trabajaban día y noche en un intento desesperado por encontrar una cura. Entre ellos se encontraba el Dr. Malik, un renombrado xenobiólogo cuya propia familia había sido víctima de la plaga. Le temblaban las manos mientras mezclaba viales de posibles antídotos, su mente corriendo contra el tiempo y la desesperación. El Consejo Galáctico, el cuerpo gobernante de las diversas civilizaciones de la galaxia, estaba en crisis. Dentro de la gran cámara del Salón del Consejo, representantes de innumerables especies se reunieron en un intento desesperado por encontrar una solución. La cámara, usualmente un lugar de deliberación tranquila, era ahora una cacofonía de voces urgentes y opiniones encontradas. El consejero Teron, un diplomático severo y experimentado del planeta Vaz, se encontraba en el centro de la tormenta. Su voz, aunque resuelta, luchaba por elevarse sobre el estruendo. «Debemos encontrar una manera de terminar esta guerra», declaró, recorriendo la sala con la mirada. «Nuestras estrategias actuales están fallando. Los Draconus y los Orgon son demasiado poderosos. Necesitamos un nuevo enfoque, algo que no esperen». En medio del debate, la consejera Nara, una representante joven e idealista del mundo acuático de Salara, tomó la palabra. «No podemos permitirnos abandonar nuestros principios», argumentó. «Recurrir a medidas extremas solo nos hará tan despiadados como nuestros enemigos». Un silencio cayó sobre la cámara cuando una voz más vieja y cautelosa intervino. El consejero Hax, un ser antiguo del planeta Eldoria,
se inclinó hacia adelante. Hay una opción, dijo lentamente, una que no hemos considerado durante siglos. Los ojos de Teron se entrecerraron. No puedes estar hablando en serio, Hax. ¿Sabes lo que pasó la última vez que los involucramos? Hablo muy en serio, replicó Hax, con la mirada firme. Los humanos fueron prohibidos por una razón, pero poseen una destreza marcial como ninguna otra especie. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. La mención de los humanos envió una onda de inquietud por la cámara. Los recuerdos de la brutal efectividad de la humanidad en la guerra todavía estaban frescos, incluso después de 300 años. El Consejo había jurado no volver a desatar tal fuerza, temiendo las consecuencias. Pero ahora, enfrentados a la aniquilación de civilizaciones enteras, tenían que reconsiderarlo. Mientras el debate se intensificaba, las pantallas holográficas alrededor de la cámara mostraban imágenes de la guerra en curso. Escenas de destrucción y sufrimiento se desarrollaban ante los ojos de los miembros del Consejo, un sombrío recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, después de horas de argumentos apasionados y testimonios desgarradores, el Consejo llegó a una decisión. Levantaremos la prohibición sobre la participación humana, anunció Teron, su voz cargada con el peso de su elección. Llamaremos a los guerreros de la Tierra para que nos ayuden en nuestra hora más oscura. La decisión causó conmoción en toda la galaxia. En la Tierra, el mensaje del Consejo Galáctico llegó como un rayo. La humanidad, ahora una sociedad pacífica y avanzada, se enfrentaba a un llamado a las armas que esperaba no volver a escuchar jamás. Líderes y soldados se reunieron para discutir su respuesta, sabiendo que su participación podría cambiar el rumbo de la guerra, pero también traer de vuelta los fantasmas de su violento pasado. En las profundidades de la Cámara del Consejo Galáctico, el consejero Teron contemplaba la imagen holográfica de la Tierra, un planeta temido y venerado a la vez. Esperemos, murmuró, que esta decisión traiga la salvación, no más destrucción. La galaxia contuvo el aliento, esperando ver si el regreso de la humanidad a las estrellas sería su gracia salvadora o su perdición final. La Cámara del Consejo Galáctico, una maravilla arquitectónica imponente de cristal y luz, bullía con una tensión incómoda. La cámara, ubicada en el corazón del planeta capital, Sifos, había sido testigo de innumerables debates y decisiones, pero ninguna tan polémica como esta. El techo abovedado, un mosaico de estrellas, centelleaba con una serenidad artificial que contradecía el caos que reinaba abajo. Representantes de diversas especies llenaban la cámara, sus expresiones iban desde la preocupación hasta el miedo absoluto. La guerra con los Draconus y los Orgon había llegado a un punto crítico, y lo que antes era impensable ahora estaba sobre la mesa. En el centro de la sala circular se encontraba el Gran Árbitro, un venerable anciano de la raza serapiana cuyas alas translúcidas brillaban con un resplandor etéreo. El Gran Árbitro levantó una mano y los murmullos se convirtieron en un tenso silencio. Estimados miembros del Consejo Galáctico, nos reunimos hoy para discutir una medida sin precedentes. Nuestra galaxia está al borde del colapso. Las fuerzas Draconus y Sorgon son implacables. Hemos sufrido pérdidas devastadoras y nuestras defensas flaquean. En esta hora tan oscura, debemos considerar lo impensable. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la sala, mostrando el estado actual de la guerra. Los planetas estaban marcados en rojo, indicando aquellos bajo el control Draconus y Sorgon. La propagación del rojo era alarmante. El consejero Tal, de los Andí, una especie conocida por su sabiduría y diplomacia, se puso de pie. Sus 4 ojos parpadearon al unísono, reflejando su confusión interna. Gran Árbitro, no podemos simplemente ignorar las razones por las que a los humanos se les prohibió participar en conflictos interestelares hace 300 años. Sus métodos eran extremos, pero efectivos, contraatacó el consejero Vestor, de los Maltusianos, cuyos rasgos reptilianos y afiladas garras se sumaban a su apariencia amenazante. Nos enfrentamos a la aniquilación. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Los humanos son guerreros como ningunos otros. Su destreza en combate podría cambiar el rumbo a nuestro favor. Un murmullo de acuerdo recorrió un segmento de la cámara,
pero fue rápidamente contrarrestado por la disidencia. ¿Y qué hay de las consecuencias?, replicó la consejera Lyra, de los aquilianos. Su forma emplumada se agitó con nerviosismo. El último enfrentamiento de los humanos dejó planetas enteros en ruinas. Podemos controlarlos una vez que los liberemos. La voz del gran árbitro, tranquila pero firme, interrumpió: debemos sopesar nuestras opciones con cuidado. Hemos intentado la diplomacia, las ofensivas estratégicas y las alianzas. Todo ha fallado en detener el avance de nuestros enemigos. La propuesta sobre la mesa es solicitar la ayuda de la humanidad. Han evolucionado en aislamiento en la Tierra, avanzando en tecnología y, quizás, en moderación. El consejero Trex, de los Drinari, una mente estoica y estratégica, se inclinó hacia adelante. Tenemos un representante de la Tierra que desea dirigirse al Consejo. Escuchemos su perspectiva. Un silencio sepulcral cayó sobre la cámara cuando las puertas se abrieron y una enviada humana entró, vestida con un uniforme simple pero elegante. La enviada exudaba una confianza tranquila. Su nombre era Comandante Elena Rodríguez, descendiente de los infames guerreros del pasado. Su sola presencia parecía llevar el peso de la historia y la esperanza. Honorables miembros del Consejo Galáctico, comenzó, su voz firme y clara. Me presento ante ustedes no solo como representante de la Tierra, sino como un símbolo de lo que la humanidad se ha convertido. Reconocemos el miedo que nuestros antepasados infundieron en la galaxia, pero hemos crecido. Hemos aprendido. Estamos listos para estar a su lado, para luchar por un futuro donde todas las especies puedan prosperar. Señaló el mapa holográfico. Los Draconus y los Zorgon buscan la dominación. No se detendrán hasta que hayan aplastado toda resistencia. Ofrecemos nuestra ayuda, no como conquistadores, sino como aliados. Traemos técnicas de combate avanzadas, innovaciones estratégicas y la resolución para llevar esto hasta el final. Pero también traemos la promesa de actuar con honor y moderación. Una ola de emociones recorrió la cámara. El escepticismo persistía, pero la esperanza comenzaba a arraigarse. El consejero Tal, después de un momento de contemplación, volvió a hablar. Comandante Rodríguez, sus palabras son convincentes, pero podemos realmente confiar en que la historia no se repetirá. Elena asintió. Su cautela está justificada. La confianza debe ganarse, no darse. Permítanos demostrar nuestro compromiso. Unámonos en este tiempo oscuro y hagamos retroceder la marea de destrucción. Juzganos por nuestras acciones, no por nuestro pasado. El gran árbitro miró alrededor de la cámara, leyendo las expresiones de los representantes reunidos. El peso de la decisión era inmenso, pero el destello de esperanza que los humanos representaban no podía ser ignorado. Procederemos a una votación, anunció el gran árbitro. El destino de nuestra galaxia pende de un hilo. El proceso de votación fue rápido, pero cada segundo se sintió como una eternidad. Uno por uno, los miembros del Consejo emitieron sus votos. Cuando el recuento final apareció en la pantalla holográfica, una tensión palpable llenó el aire. La decisión fue clara: la prohibición sobre la participación humana en conflictos interestelares fue levantada. Se liberó un suspiro colectivo y, por primera vez en mucho tiempo, hubo una sensación de dirección, una chispa de esperanza. El gran árbitro se dirigió a la asamblea. Los humanos nos ayudarán en esta guerra. Que su fuerza y honor nos guíen hacia la victoria. Preparémonos para el amanecer de una nueva era. La comandante Elena Rodríguez dio un paso adelante, con una mirada decidida en sus ojos. No les fallaremos. Juntos, reclamaremos nuestra galaxia. La cámara estalló en una mezcla de aplausos y renovada determinación. La decisión se había tomado y el camino a seguir estaba trazado. La humanidad, una vez temida y desterrada, era ahora el faro de esperanza en la hora más oscura de la galaxia. La esfera azul y verde de la Tierra flotaba en la vasta negrura del espacio, un faro tranquilo en medio de la agitación que atenazaba a la galaxia. Era un mundo en paz, sus naciones unidas, su gente próspera y su tecnología avanzada más allá de los sueños de aquellos que ya se habían ido. Aquí, en este idílico planeta, la sombra del pasado permanecía latente,
una reliquia de un tiempo en que los feroces guerreros de la humanidad habían sido a la vez el azote y los salvadores de las estrellas. Cuando los emisarios del Consejo Galáctico se acercaron a la Tierra, su elegante nave plateada se deslizó silenciosamente en órbita. Contemplaron los paisajes exuberantes, las ciudades resplandecientes y los océanos serenos, maravillándose de la armonía y la belleza de un mundo no tocado por los horrores de la guerra Draconus-Orgon. Los emisarios eran un grupo diverso, diplomáticos tolaris altos y esbeltos con piel reluciente, ingenieros brax robustos y fornidos con 4 brazos, y silar etéreos con ojos que brillaban como oro fundido. Todos llevaban la pesada carga de su misión, sabiendo la magnitud de lo que estaban a punto de pedir. Los emisarios aterrizaron en un lugar designado cerca de la sede del Consejo de la Tierra Unida, un extenso complejo de elegantes estructuras de vidrio y metal enclavado en medio de verdes jardines. Al desembarcar, fueron recibidos por una delegación de líderes humanos, la presidenta Elena Rodríguez, una mujer alta y serena con penetrantes ojos azules, el general Marcus Caín, un veterano canoso de semblante severo, y la doctora Aisa Patel, una científica brillante cuyo intelecto solo era igualado por su empatía. «Bienvenidos a la Tierra», dijo la presidenta Rodríguez, su voz cálida pero teñida de curiosidad. «Los estábamos esperando». Los emisarios intercambiaron miradas, su aprensión era palpable. La líder de la delegación, una tolarí llamada Liara, dio un paso adelante. «Gracias, presidenta Rodríguez. Venimos con una solicitud de suma importancia, una que podría cambiar el destino de la galaxia». Dentro del gran salón del Consejo de la Tierra Unida, los emisarios presentaron su caso. Las pantallas holográficas cobraron vida, mostrando escenas de devastación y sufrimiento en toda la galaxia. Planetas reducidos a escombros, civiles huyendo aterrorizados y las implacables fuerzas Draconus y Sorgon causando estragos. Las imágenes contrastaban crudamente con la paz y la prosperidad de la Tierra. «Estamos perdiendo esta guerra», dijo Liara, su voz temblando de emoción. «Nuestras defensas se desmoronan, nuestra gente perece y el Consejo Galáctico se tambalea al borde del colapso. Necesitamos su ayuda. Necesitamos a los guerreros de la Tierra». La sala quedó en silencio. Los líderes humanos absorbieron la gravedad de la situación, sus rostros marcados por la preocupación. El general Caín fue el primero en hablar, su voz un retumbo grave. «Nos están pidiendo que enviemos a nuestra gente a una guerra de la que hemos estado excluidos durante siglos. ¿Entienden lo que eso significa?» La doctora Patel asintió pensativamente. La galaxia recuerda la última vez que los humanos lucharon. La brutalidad, la eficiencia, es por eso que fuimos prohibidos en primer lugar. Liara inclinó la cabeza. «Lo sabemos. Pero también sabemos que su fuerza, sus habilidades, podrían cambiar el rumbo. Necesitamos a sus guerreros, no solo por su destreza en combate, sino por su capacidad para inspirar esperanza, para unir a nuestras fuerzas. Por favor, pedimos su ayuda en este momento desesperado». Los líderes humanos se retiraron a una cámara privada para deliberar. La discusión fue intensa, con las emociones a flor de piel. La presidenta Rodríguez caminaba por la habitación, su mente acelerada. «No podemos ignorar esta súplica», dijo. «La galaxia nos necesita y tenemos el poder para ayudar». «¿A qué costo?». El general Caín se cruzó de brazos, su expresión severa. «No somos las mismas personas que éramos hace 300 años. Hemos evolucionado, sí, pero podemos controlar la furia de nuestros guerreros una vez desatada». La doctora Patel añadió en voz baja: «Si hacemos esto, debemos hacerlo con cautela, con un plan claro. Debemos asegurarnos de que nuestra participación traiga la paz, no más destrucción». Después de horas de debate, llegaron a un consenso. La humanidad respondería al llamado, pero con condiciones estrictas y una supervisión cuidadosa. Enviarían a sus mejores, a sus más brillantes, pero no repetirían los errores del pasado. Preparándose para la guerra, el general Caín supervisó los preparativos, su ojo experimentado captando cada detalle. «Luchamos por la paz», recordó a sus tropas. «Luchamos para proteger, no para conquistar. Recuérdenlo». Mientras las fuerzas humanas se preparaban,
Los emisarios del Consejo Galáctico se maravillaron de la transformación. Habían oído historias de la destreza humana, pero presenciarlo de primera mano los llenó de una mezcla de asombro y aprensión. Los guerreros de la Tierra eran disciplinados, sus movimientos precisos, su determinación palpable. Llegó el día de la partida. Una flota de naves elegantes y formidables estaba lista, sus motores zumbando con poder. Las familias se reunieron para despedirse de sus seres queridos. Las lágrimas se mezclaban con palabras de aliento. El aire estaba cargado de emoción, una conmovedora mezcla de miedo, orgullo y esperanza. La presidenta Rodríguez se dirigió a las tropas que partían, su voz firme y fuerte. «Ustedes son lo mejor de nosotros», dijo. «Llevan las esperanzas de la Tierra y de la galaxia. Luchen con honor, luchen con compasión y regresen a nosotros como héroes». Mientras la flota despegaba, una sensación de destino llenó el aire. La humanidad regresaba a las estrellas, no como conquistadores, sino como protectores. El viaje que tenían por delante estaba lleno de peligros, pero los guerreros de la Tierra estaban listos. Llevaban consigo el legado de sus antepasados y la promesa de un futuro más brillante. La galaxia esperaba. La humanidad respondió al llamado del Consejo Galáctico con una flota de naves de guerra que surcaban el vacío como depredadores silenciosos. Cada nave, elegante y erizada de tecnología avanzada, llevaba en su interior los ecos de antiguos guerreros. A medida que emergían del hiperespacio, el escenario en los planetas de abajo comenzó a cambiar. En el planeta Salaria, un mundo exuberante ahora marcado por el avance implacable de las tropas Draconus, descendió la primera oleada de infantería aerotransportada humana. Sus armaduras, una mezcla de aleaciones ligeras y barreras cinéticas, brillaban bajo el sol distante. Se movían con una precisión que era a la vez hermosa y aterradora, como bailarines en un ballet mortal. El comandante humano, el general Marcus Steele, estaba en una cresta con vistas al valle donde la batalla final estaba a punto de desarrollarse. Sus ojos agudos y calculadores captaron cada detalle. La fortaleza Draconus enclavada entre las montañas, los puntos de emboscada Sorgon ocultos en los densos bosques y las formaciones dispersas de tropas aliadas preparándose para el asalto. La presencia de Steele exudaba un aire de tranquila confianza. Su figura alta y de hombros anchos se recortaba contra el cielo gris. Ataviado con una elegante armadura avanzada que fusionaba el ingenio humano con la tecnología alienígena, era un símbolo de la recién descubierta unidad entre la humanidad y el Consejo Galáctico. A su alrededor, un grupo diverso de comandantes de varias especies esperaba sus órdenes. Estaba Clara de los Rilari, una estratega reptiliana conocida por su astucia. Faelan de los Serapim, un guerrero alado cuya velocidad y agilidad eran inigualables. Y la doctora Yara Torne, una científica humana que había desarrollado tecnologías híbridas para mejorar sus capacidades de combate. «Hoy terminamos esta guerra», dijo Steele, su voz cargada con el peso de la determinación y la resolución. «Nuestros enemigos creen que son invencibles, pero no se han enfrentado a todo el poder de la humanidad combinado con las fortalezas de nuestros aliados. Los golpearemos con fuerza, desde todos los ángulos, y reclamaremos lo que es nuestro». La primera oleada de infantería aerotransportada humana descendió del cielo. Sus mochilas propulsoras dejaban estelas de fuego azul mientras maniobraban con precisión. Las fuerzas Draconus, sorprendidas por el repentino asalto aéreo, se apresuraron a responder. Las explosiones sacudieron el suelo mientras los soldados humanos desataban una andanada de fuego de plasma y misiles tácticos. En tierra, Clara lideró un contingente de Rilari y humanos a través del denso bosque, utilizando tácticas de guerrilla para emboscar a las tropas Sorgon. Sus afiladas garras y rápidos reflejos complementaban la disciplinada puntería humana, creando una sinergia mortal que dejó al enemigo tambaleándose. En el aire, Faelan y sus guerreros Serapim surcaban los cielos, enfrentándose a las naves Draconus en combates aéreos. Sus elegantes y rápidos movimientos contrastaban con la fuerza bruta de los cazas humanos, pero juntos formaron una formidable fuerza aérea que dominó los cielos. Mientras la batalla se recrudecía, Steele recibió una transmisión crítica de la doctora Torne. «General, hemos identificado una debilidad en los escudos de energía de la fortaleza Draconus.
Si podemos desplegar un dispositivo PEM especializado en su núcleo, podemos desactivar sus defensas el tiempo suficiente para un asalto a gran escala. Steele asintió, formulando un plan rápido. Clara, lleva a tu equipo y crea una distracción en la puerta este. Faelan, necesito que cubras nuestras unidades aéreas mientras lanzan al equipo PEM. Yo lideraré el asalto terrestre para abrir una brecha en la entrada principal una vez que los escudos caigan. El ataque coordinado se ejecutó con precisión. Las fuerzas de Clara se enfrentaron a los Draconus en la puerta este, desviando su atención del objetivo principal. Los Serapim de Faelan proporcionaron apoyo aéreo, enfrentándose a los cazas enemigos y despejando el camino para el equipo PEM. El equipo, liderado por la propia doctora Torne, se infiltró en el núcleo de la fortaleza, luchando contra oleadas de guardias Draconus. Plantaron el dispositivo PEM y lo activaron, enviando un potente pulso que cortocircuitó los escudos de energía y sumió la fortaleza en el caos. Con los escudos caídos, Steele lideró el asalto terrestre, cargando a través de la entrada abierta con un rugido. Soldados humanos, guerreros Rilari y combatientes Serapim irrumpieron en la fortaleza, su poder combinado abrumando a los defensores Draconus. La batalla fue feroz y brutal, pero la coalición liderada por humanos luchó con una ferocidad y determinación inigualables. La brillantez táctica de Steele brilló mientras dirigía el asalto, explotando cada debilidad y ajustando las estrategias sobre la marcha. En el corazón de la fortaleza, Steele se enfrentó al señor de la guerra Draconus, una figura imponente vestida con una armadura imponente. Su enfrentamiento fue intenso, un duelo de fuerza y habilidad que resonó por los pasillos. Al final, las tácticas superiores y el poder puro de Steele prevalecieron, y el señor de la guerra cayó. La caída de la fortaleza Draconus marcó el punto de inflexión en la guerra. Con su liderazgo destrozado y sus fuerzas en desorden, la alianza Draconus-Sorgon se desmoronó. Las fuerzas aliadas en toda la galaxia se unieron, reclamando territorios y restaurando el orden. Cuando el polvo se asentó, Steele se encontraba entre las ruinas, su armadura maltrecha pero su espíritu intacto. A su alrededor, soldados y civiles por igual celebraban la victoria duramente ganada, sus rostros llenos de alivio y esperanza. La doctora Torne se acercó, con una sonrisa cansada pero triunfante en su rostro. Lo hicimos, Marcus. La guerra ha terminado. Steele asintió, su mirada distante. Sí, pero el costo fue alto. Debemos asegurarnos de que esta paz dure, que los sacrificios hechos hoy sean honrados con un futuro mejor. En los días que siguieron, el Consejo Galáctico se reunió para reconocer las contribuciones de los guerreros humanos y sus aliados. Se erigieron monumentos para honrar a los caídos y se establecieron nuevas políticas para integrar a los humanos en los asuntos galácticos de manera responsable. El general Marcus Steele, ahora un héroe venerado, regresó a la Tierra, pero siguió siendo una figura clave en el Consejo Galáctico, abogando por la unidad y la cooperación. El legado de los guerreros humanos se convirtió en un símbolo de esperanza y fuerza, recordando a la galaxia el poder de la unidad frente a la adversidad. Y así comenzó una nueva era, una donde las lecciones del pasado guiaban los pasos del futuro, asegurando que la galaxia se mantuviera unida contra cualquier amenaza, unida e inquebrantable. En los planetas liberados, las cicatrices de la guerra comenzaron a sanar. Las ciudades se reconstruyeron y la vida volvió a una apariencia de normalidad. En los bulliciosos mercados de Ayoria, los niños reían y jugaban, su alegría inocente un conmovedor recordatorio de lo que se había preservado. En los serenos jardines de Silar, los ancianos hablaban en voz baja, relatando la valentía de los guerreros humanos y la resiliencia de su propio pueblo. En toda la galaxia hubo un suspiro colectivo de alivio, un reconocimiento del costo de la libertad y una determinación de honrar a quienes habían caído. La Cámara del Consejo Galáctico estaba adornada con estandartes de victoria y símbolos de unidad. Mientras los miembros del Consejo tomaban sus asientos, una sensación de reverencia impregnaba la sala. En el centro de la habitación había una enorme pantalla holográfica que mostraba la galaxia y los territorios recuperados. El suelo era un mosaico de patrones entrelazados, cada uno representando a una especie miembro diferente. La alta canciller Arlara,
una figura alta y digna con túnicas plateadas y ojos luminiscentes, llamó a la asamblea al orden. Su voz, aunque suave, imponía atención. Hoy nos reunimos no solo para celebrar nuestra victoria, sino para trazar el rumbo de nuestro futuro. Estamos aquí para asegurarnos de que los sacrificios hechos no fueron en vano. Una procesión de soldados humanos entró en la cámara, su presencia imponiendo respeto y admiración. Entre ellos se encontraba el capitán Marcus Draven, cuya brillantez estratégica había cambiado el rumbo en varias batallas críticas. Sus penetrantes ojos azules y su rostro lleno de cicatrices hablaban de las innumerables dificultades soportadas. Arlara se dirigió a ellos directamente, su tono cálido y respetuoso. Humanos, su regreso al escenario galáctico ha sido nada menos que extraordinario. Su coraje y fuerza nos han inspirado a todos. Hoy los honramos, no como guerreros de la Tierra, sino como héroes de la galaxia. Siguió un momento de silencio, durante el cual imágenes holográficas de soldados caídos de todas las especies aparecieron alrededor de la cámara, sus sacrificios inmortalizados. Fue un poderoso recordatorio del costo de la guerra y de la unidad requerida para alcanzar la paz.